menor. La necesidad de utilización de surfactante también es menor, tomando en consideración que si estos bebés son óptimos para esto. Y obviamente nos lleva a una disminución en la necesidad de utilizar ventilación mecánica. Va a aumentar el hematocrito, la hemoglobina, la presión sanguínea, la oxigenación cerebral y el flujo de los glóbulos rojos. ¿Sí? Si al momento del nacimiento esta función va a aparecer, dado que estamos todavía aportando sangre directamente de la mamá. En cuestión del recién nacido de término, también ya lo veíamos que es el beneficio del pinzamiento tardío. Es importante dado que tiene beneficios muy óptimos tanto para mamá como para el recién nacido. Esto igualmente lo abordamos en la clase anterior. Ahora, en cuanto a la alimentación del prematuro, hay comparaciones de tolerancia a través de medición de residuos de prematuro que recibieron leche fría con otros con leche de temperatura ambiente a 24 grados aproximadamente y otros de leche calentada a temperatura corporal de 36 a 37 grados centígrados. Sí hay una estrategia que he visto en algunos hospitales o que utilizan algunas mamás, bueno, que se utilizan dentro de algunas UCIN, que es calentar. Leche, si tenemos leche a disposición, que no esté refrigerada, obviamente, porque pues, si está refrigerada se tarda muchísimo más en calentar, pero que ha sido calentada pegado a la piel de mamá. Se ponen en unos contenedorcitos, en unas bolsitas selladas y se ponen directamente a la piel de mamá. Con esto se calienta y se calienta la temperatura de mamá, que son 36 a 37 grados, dependiendo obviamente de la temperatura de mamá, del clima de la UCIN. Sí funciona, pero como les acabo de comentar, es preferible tener a una mamá, perdón, darle la leche directamente de la extracción al momento, justamente porque la tenemos en una temperatura aproximada de 34 a 36 grados centígrados, aunque depende del tiempo en que se tarde en extraerse la leche de esta mamá y puede bajar hasta una temperatura de 24 grados, 22 grados, que es la temperatura ambiente de muchas UCIN. En climas fríos puede variar, sin embargo, por la manipulación de las manos de mamá, no baja a más de 22 grados centígrados en promedio. Tampoco sería adecuado darlo directamente a 4 o 5 grados centígrados, porque esto obviamente sí conlleva un riesgo para enterocolitis necrotizante. Es importante no utilizar microondas porque esto sí favorece la inactivación de nutrientes y quemaduras en forma inadvertida de estos bebés. Porque al calentarlo en microondas nos podemos enfrentar a situaciones de calentamientos no homogéneos, ¿no? Entonces, si calentamos una leche materna en microondas, o bueno, cualquier líquido que pongamos a calentar en un microondas, si no lo ponemos correctamente en un microondas, este líquido se calienta de manera pues no homogénea, se calienta por partes de diferente manera. Pues, si hemos visto muchos hacer lo que hacemos es sacar algo de cualquier líquido que tengamos en el microondas y pasamos una cucharita para revolver, justamente por este motivo. Entonces sucede lo mismo con la leche materna. Entonces, aparte de que inactivamos muchísimos de los componentes con la utilización. Lo recomendable para calentarlo, si podemos utilizar esta estrategia que les acabo de comentar, de calentarla con el cuerpo de mamá, pues es lo ideal porque es la manera en que no se inactivan. Sin embargo, la otra estrategia es calentarlo a baño María, que es poner agua caliente en un contenedor y meter el frasco el contenedor donde tenemos la leche materna, la ponemos directamente al agua.
contemplando el tiempo de acuerdo a la temperatura que tengamos del agua. Obviamente esta agua no va a estar directamente al fuego, únicamente se calienta a una temperatura adecuada, considerable, y ahí metemos el frasquito donde tengamos, o el contenedor donde tengamos la leche materna. De esa manera perdemos la menor cantidad de nutrientes. Sí se pierden al recalentar, a final de cuentas sí hay una pérdida de una inactivación de nutrientes. Sin embargo, es la manera en que por contacto con mamá y en baño María, no a fuego directo, es lo óptimo, ¿sí? No, cuando la tenemos a temperatura ambiente, a 24, 22, 24 grados, no es necesario calentarla, ¿sí? Ya ahí sí no es realmente necesario. Si estamos en climas fríos, si estamos en un lugar donde nuestra leche esté a menos de 20 grados, entonces sí es importante. Sin embargo, pues igual ahora con la tecnología de los termómetros infrarrojo, podemos incluso medir la temperatura de objetos. Hay termómetros en donde nos marca precisamente, es modificable para objetos y para cuerpo humano, en donde sí podemos medir precisamente la temperatura de objetos o de líquidos, como el caso de la leche. En estos casos podemos valorar si tenemos una leche a menos de 20 grados centígrados, si podemos ponerla con mamá. Si está a menos de 10 grados centígrados, si utilizaremos la técnica del baño María. Ahora, en cuanto a fortificadores, bueno, primeramente, la leche humana para el prematuro es la ideal. Se puede conservar hasta por 96 horas a temperatura ambiente. Si estamos en climas muy calientes, este tiempo se reduce a 36 horas, dado que pierde nutrientes y el riesgo de colonización por bacteria también es mayor. Sin embargo, en promedio puede estar hasta 96 horas a temperatura ambiente. Leche humana fortificada, es importante fortificar en menores de 1,5 kilos. Sí, es importante. Esto también obviamente queda a valoración y a criterio médico del pediatra o neonatólogo. El método de alimentación en las primeras semanas es administrar por sonda nasogástrica, sí, sobre todo si está intubado. Bueno, más bien, sonda nasogástrica si está intubado, aunque esta práctica también ya es poco utilizada porque el tamaño de las narinas de los bebés prematuros pues no es el ideal, digo, no da el tamaño, vaya, ¿sí? El tamañito de la narina del bebé es muy pequeño, entonces no da para poner una sonda nasogástrica, pero en cuestión de cuando hay la colocación del tubo, eh, del bebés intubados, perdón, ahí mismo puede pasar la sonda orogástrica y nada más es que es cuestión de valorar que esté correctamente instalada. Iniciar por infusión continua y cambiar a bolos en dado caso que sea necesario. Si hay una estrategia de infusión continua para 24 horas, si hay una técnica, obviamente también es a criterio médico y a valoración, de acuerdo a la tolerancia de la alimentación de estos bebés. Sin embargo, la técnica más utilizada es en bolos cada 2 o 3 horas, de acuerdo a criterio médico, en donde se hace el cálculo. Cuando vamos a iniciar vía oral, vamos a iniciar con 1 mililitro, como les mencionaba, o de 1 a 3 mililitros, de acuerdo a criterio médico también, aumentando 2 mililitros por cada 24 horas. 2 o 3, dependiendo la tolerancia, ¿sí? Progresión de la alimentación. Posteriormente ya puede haber aumentos de 10 a 30 mililitros por kilo, que pueden ser seguros ya cuando tengamos una tolerancia sostenida, y se van a alimentar a demanda después de que los bebés ya inicien su alimentación por succión directa.
Sí es importante seguir valorando el aumento el incremento ponderal, perdón, en los cuales puede utilizarse ya la técnica de alimentación a libre demanda de 2 a 3 horas, dependiendo de los requerimientos de este bebé. Y ahí en ese momento vigilamos el incremento ponderal justamente para ver que este bebé se esté alimentando y esté estableciéndose una alimentación directamente al seno materno de manera regular. La fortificación de leche humana va a aumentar el crecimiento en peso y talla y perímetro cefálico. Si nos enfrentamos a algunos riesgos como la acidosis metabólica, el aumento del estrés oxidativo, la contaminación bacteriana, obviamente, y va a desplazar la leche materna hasta un 17, hasta un 50%. ¿Sí? En algunos bebés que no están aumentando adecuadamente de peso en cuestión de prematuridad, sí podemos valorar el agregar fortificadores. Una hipótesis de crecimiento acelerado nos dice que hay un efecto adverso del crecimiento acelerado en la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Si nosotros no estamos haciendo que si nosotros hacemos que este bebé crezca de manera muy rápida, utilizando fortificadores, utilizando vitaminas, utilizando todas las estrategias para que este bebé crezca muy, muy, muy rápido, sí tenemos un riesgo de un efecto adverso, de efectos adversos, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. En el periodo postnatal temprano es muy importante, ¿sí? Explica la importancia de la alimentación infantil que nos lleva a concordantes de orígenes, por tanto, fetales. El riesgo en sí, pues, es de un bebé que no está diseñado para, perdón, que su crecimiento está contemplado para cierta cantidad de semanas, de acuerdo a su edad gestacional, a su edad al nacimiento, se contempla también la cantidad en semanas para corregir. Entonces, si nosotros limitamos esto, si nosotros hacemos que este bebé crezca más aceleradamente de lo que es biofísicamente compatible, entonces nos vamos a enfrentar también a un bebé prematuro que, perdón, un niño, bueno, ya en etapas adultas, a una persona con problemas cardiovasculares precisamente por esta situación. Con cuestión del comparativo en la fortificación con proteína humana versus proteína bovina. Hay un aumento de hasta un 6% de mortalidad utilizando la proteína bovina, ¿sí? Sí hay fortificadores, sobre todo en algunos eh, lugares donde manejan la leche materna y les dan procesos, en donde sí se utilizan fortificadores de leche humana. No es común, obviamente no es común, los que más se utilizan, pues obviamente son los bovinos, y por lo tanto tenemos un aumento en riesgos de enfermedades, sobre todo. La más importante, la que más nos interesa muchísimo, muchísimo, es la sepsis de inicio tardío, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos fortificadores, nos enfrentamos a este riesgo. Entonces es muy importante irnos con calma y manipular este fortificador y esta leche materna justamente con mucho cuidado, con muchas precauciones para limitar esta aparición de la sepsis, porque al final de cuentas sí es un beneficio, pero pudiera conllevarnos a un riesgo bastante alto. El estudio de costo-beneficio en enterocolitis necrosante entre fortificador humano y bovino. Bueno, es parte de lo mismo. Si utilizamos lo humano, pues obviamente es mucho mejor. Hablamos Es importante mencionar que los fortificadores, a final de cuentas, sí es valorable si la utilización para ciertos pacientes, dado que sí tiene beneficios como el aumento de peso y
Sin embargo, es importante valorar que el riesgo también es alto, ¿sí? Queda a criterio médico, a final de cuentas, a criterio del pediatra o del neonatólogo que esté al pie de este tratamiento. En cuestión de nutrición y crecimiento y enfermedades alérgicas en recién nacidos y muy bajo peso. Se estudiaron recién nacidos prematuros de peso muy bajo que ingerían a su egreso leche materna exclusiva o leche materna fortificada. La fortificación de la leche materna no influyó en la duración de la lactancia materna ni el crecimiento en los bebés al año de vida. La fortificación de leche materna no se asocia con aumento de enfermedades alérgicas. Hablo exclusivamente perdón, el estudio de enfermedades alérgicas, ¿sí? En cuestión de crecimiento y desarrollo, se habla que este estudio no hay una diferencia entre tal, entonces su utilización pues puede ser variable. Ahora, tips para la utilización de leche humana. La leche humana a temperatura ambiente, como lo mencionábamos antes, llega a durar hasta 96 horas. Siempre es preferir la utilización de bolos. Si vamos a utilizar jeringa para alimentación, hay una jeringuita con cucharilla que es la idónea para esto. Es necesario utilizarla de manera vertical, justamente para no dar toma de más. La leche posterior, hay que hacer una extracción manual y luego, si tenemos a la mano alguna bomba, lo podemos utilizar, preferentemente la extracción manual. Esto va a aumentar el aporte de grasa. El uso de galactogogos como la domperidona o el fenogreco para muchas mamás por los niveles altos de ansiedad, que es una de las causas tan importantes, tienen menor producción láctea. Entonces, dado que este es su dado que es una condición que en muchas mamás ocurre, sí podemos utilizar sí podemos utilizar galactogogos precisamente para esto. Otro galactogogo que mencionábamos también es la metoclopramida, sí la podemos utilizar en estos casos. En cuestión de la domperidona y su efecto en la producción láctea, la domperidona sí aumenta el volumen hasta un 267%, ¿sí? Entonces sí vemos que es un auxiliar que podemos utilizar con confianza. En el apoyo a la lactancia materna a madres de bebés prematuros y sus efectos. La información de los beneficios de la leche materna en el prematuro va a lograr que las madres que deseaban dar pecho iniciaran el 100% y de las madres, obviamente, que no habían planeado, hasta un 85%. Si nos enfrentamos a esta situación. ¿Por qué? Pues porque son mamás precisamente que no estaban preparadas para dar alimentación. O sea, estaban ellas preparadas para esperar, seguir esperando hasta el momento óptimo, ¿no? Hasta que su bebé ya diera las semanas correctas. Entonces, de pronto, interrumpimos el proceso. Entonces, estas mamás dicen, ¿qué pasó? Se atoran y dicen, ay, caramba, yo no estaba en esta situación. Entonces, es muy importante platicar con estas mamás, ¿sí? Prepararlas emocionalmente. Sí, es un proceso, obviamente, por el cual pues podemos irlas acompañando. El 84% de las mamás lograron una lactancia eficaz posteriormente, aunque no lo habían planeado, y solamente un 44% de las mamás no logran eficazmente el proceso de alimentación. ¿Sí? No significa que no lo logran para nada, significa que ese 44% se tardan más, ¿sí? Las madres suspendieron su extracción por una baja producción, es el principal motivo. Por ejemplo, hay instituciones de salud en donde hay mamás que están hospitalizadas en un área distinta de donde está el neonato. En estos casos, la recomendación es darles a estas mamás, llevarlas a la USIN
a visita y no, aunque no tengan producción de leche, ponerlas en contacto con sus bebés. Esto motiva a que la producción láctea sea más eficaz. E incluso si hay instituciones donde al bebé, al prematurito, le ponen una cobija, o sea, X, una sabanita, aunque la función de esta no sea obviamente abrigar, sino extraer el aroma de este bebé. Y viceversa, también se le puede poner una cobijita pegada a la piel de mamá, la cual se va a estar intercambiando una con otra por periodos, porque el aroma de este bebé o el aroma de mamá va a mejorar tanto el neurodesarrollo de este bebé como la producción láctea de la mamá. Esa es una técnica que podemos utilizar. La extracción no aumenta su estrés o ansiedad, al contrario, y si tenemos una extracción enfrente del bebé, estos niveles de ansiedad y de estrés van a disminuir. Obviamente, si nosotros como personal de salud estamos con un correcto asesoramiento, es decir, vamos a asesorar a esta mamá y no vamos a ir a estarla regañando porque hace mal las cosas. ¿Sí? Eso es muy importante nosotros como servidores de salud, el estar con la mamá en apoyo, ¿sí? Porque si nosotros estamos con esa mamá y solamente estamos regañando y estamos diciéndole, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, tú debes hacer esto y debes, esta mamá lo único que va a hacer es aumentar su estrés. Entonces, ¿qué es lo que cuál es la alternativa? Apoyar a esta mamá y en lugar de estar diciendo debes y debes y debes, podemos decirle, mira, vamos a optimizar tu técnica de esta manera, puedes utilizar esta estrategia, la intención es esta, y disminuir por las estrategias que tengamos también a la mano, disminuir siempre la ansiedad. El punto importante es disminuir los niveles de ansiedad de esta mamá. Con eso vamos a proporcionar una disminución de niveles de ansiedad del bebé por default. ¿Cuándo iniciar la extracción de leche materna para prematuros? Esta se debe iniciar en las primeras 6 horas, dado que esto eleva las cifras de lactancia exclusiva hasta en un 74% al momento de su alta. ¿Sí? Entonces, si nosotros demoramos esta situación, también estamos hablando de que vamos a demorar la producción láctea. Cuando tenemos el nacimiento de un bebé prematuro, cuando tenemos cuando tenemos el nacimiento de un bebé el, de término, la lactancia materna la iniciamos a la media hora. Entonces, en cuestión de bebés prematuros, nos da un tiempo hasta 6 horas. ¿Sí? O sea, tenemos una permisiva hasta 6 horas. Sin embargo, sí es importante también ya ir capacitando a esta mamá en el posparto y decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, tu bebé nació prematuro, sí, se va a ir a un área especial, vas a tardar a lo mejor hasta 6 horas en ir con tu bebé. Sin embargo, vamos a propiciar que tengas una producción láctea, por lo tanto es importante que empieces a extraerte. ¿Sí? Y en medida de lo posible, bajo vigilancia de nosotros como servidores de la salud, estar vigilando esta extracción. Esta leche obviamente se puede refrigerar, se puede almacenar, justo para que este bebé pueda tenerla posteriormente, en dado caso que sea necesario. ¿Sí? Hay mamás que empiezan a extraerse la leche materna dentro de la primera hora de nacimiento, posterior al nacimiento, pues, y tienen una mejor cantidad de producción láctea, de modo que esta leche pues realmente no se utiliza y se puede mandar a los bancos de leche materna para que sea pasteurizada y pueda utilizarse para otro bebé. Entonces, en ese momento, la leche se va a ir modificando justamente para que cuando inicien la alimentación de este recién nacido prematuro, esta leche ya sea en cantidades suficientes para estar alimentando a este recién nacido. ¿Qué datos predictores podemos tener para una baja producción en madres prematuros? Las madres con embarazos de 32 semanas
si tienen una mejor tasa digo, una menor tasa de producción láctea. Hay una baja producción al cuarto día, menor a 156 mililitros, que se asoció con menor éxito en la lactancia materna al egreso. Esto obviamente lo podemos estar limitando si nosotros hacemos la técnica de extracción desde el inicio. Aumento en 7 veces el riesgo de dar fórmula al egreso, justamente por esa misma razón. Los factores son los factores de riesgo, perdón, puede haber hipertensión en el embarazo, va a haber un nacimiento por cesárea. Perdón. Los factores de riesgo para un bebé prematuro es la hipertensión en el embarazo, el nacimiento por cesárea, obviamente por complicación, un inicio tardío de la extracción de leche en cuestión de menos cantidad de producción láctea, y un menor número de extracciones al día. Bueno, haciendo dos márgenes de variantes, la hipertensión en el embarazo nos propicia el nacimiento de la prematuridad, ¿sí? O sea, porque pues obviamente una hipertensión en el embarazo nos está hablando de que tenemos que desembarazar a esta persona, a esta mujer, lo antes posible, dependiendo obviamente del manejo de su hipertensión y los niveles de hipertensión. El nacimiento por cesárea va a disminuir la cantidad de leche, de producción de leche. Esto está asociado con la utilización de medicamentos durante la cesárea. Si tenemos un inicio tardío de la extracción de leche, como les comentaba ahorita, esto es un factor también que nos va a decir que hay una menor producción de leche. Entonces, la recomendación es, independientemente del contacto piel a piel o independientemente del inicio de la lactancia materna por prematuridad, que no se va a llevar a cabo, es importante que esta mamá empiece a extraerse la leche lo antes posible, dentro de las primeras 6 horas de post-nacimiento, pues independientemente el tipo de nacimiento que tenga. Y en cuanto al menor número de extracciones al día, estamos hablando de que si no hay una extracción, pues no va a haber una producción. Entonces, volvemos otra vez al efecto de estímulo-extracción, ¿sí? Que obviamente está directamente relacionado con la producción. Ahora, la migración de la alimentación con sonda al pecho. ¿Cómo vamos a hacer esto? Colocar al bebé en contacto piel a piel. Esta es una situación que vamos a tener muy, muy importante, justamente porque esta técnica de contacto piel a piel hace que los niveles de ansiedad tanto de la mamá como del recién nacido sean menores. Recordemos que el hábitat natural de un recién nacido pues es mamá, su hábitat. Entonces, si tenemos un bebé prematuro, pues con mucha mayor razón. Es importante hacer una succión nutritiva cuando ya vamos a hacer la migración, o la succión nutritiva, como indicación médica lo ponen como estímulo de succión. Es únicamente el estímulo de succión, no va a haber una succión como, digo, una alimentación como tal. Podemos utilizar una extracción previa con bombas si tenemos a la mano, si no la extracción manual es la idónea. Y esto lo vamos a llevar a cabo entre las 28 y 32 semanas. Podemos llevar a cabo este tipo de succión no nutritiva. Posterior a las 32 semanas y cuando el peso sea adecuado, cuando ya llegue al peso deseado que se busque, entonces ya podemos utilizar de entrada la succión no nutritiva y posteriormente ya empezar la succión ya nutritiva. Es importante colocar a los bebés al pecho en la UCIN, ¿sí? Por varios factores. Vamos a colocar desde la UCIN a este bebé, porque nosotros requerimos valorar qué tanto se establece la succión de este bebé, que tanto se establece la lactancia materna directa de mamá, justamente para poder llegar al alta.
Esa es una bueno, de hecho es la razón más importante justamente de tener, desde la USIN ya tener una alimentación directa de mamá. A manera de conclusiones, para cerrar este tema, tenemos que las ventajas inmunológicas y afectivas de la maduración y de la maduración en tubo digestivo y desarrollo intelectual son indiscutibles de la alimentación con leche materna de su misma madre. El éxito de la lactancia materna va a depender del entusiasmo y del conocimiento adecuado que tengan todas las personas que rodean al recién nacido. Aquí me detengo un poquito porque cuando digo todas las personas que rodean al recién nacido, no hablo propiamente de su mamá, de su papá y de sus hermanos, sino del personal de salud que estamos a cargo de este recién nacido. ¿Sí? Depende mucho de los factores de conocimiento y de interacción humana que tengamos nosotros como sobre todo enfermería, que somos los que estamos más tiempo en contacto con estos recién nacidos. Debemos conocer las técnicas especiales para lograr una lactancia materna en el prematuro, que es lo que justamente acabamos de revisar. ¿Sí? También los tipos de alimentación, inicialmente con sonda, posteriormente lo que acabamos de ver, la migración de sonda a succión y de ahí de succión a alimentación directa de la mamá. ¿Sí? Y bueno, con esto cerramos el tema.